cómo John Wesley hacía para mantener el hábito de orar y crecer en intimidad con el Espíritu Santo cada día. Hay personas que aman a Dios de verdad, quieren orar todos los días, saben que necesitan la oración y hasta se conmueven cuando escuchan sobre una vida de intimidad con el Señor. Pero con el paso del tiempo, descubren algo doloroso. El hábito no permanece tan vivo como imaginaban. Empiezan bien, toman decisiones sinceras, sienten hambre espiritual, pero poco a poco la rutina, el cansancio, las distracciones y la presión de la vida diaria van empujando la oración hacia un lugar cada vez más frágil. Y ese es el punto que muchos todavía no han entendido. La oración diaria no se debilita solo por falta de amor a Dios. Muchas veces se debilita porque no fue protegida como algo demasiado sagrado para quedar expuesto al desgaste de la vida común. John Wesley entendió eso con una claridad que todavía confronta. Él no mantuvo el hábito de orar todos los días por casualidad. Entendió que un hábito santo debía ser guardado, alimentado y tratado con seriedad antes de que la rutina lo enterrara en silencio. Y aquí está la tensión que toca a muchos creyentes. Hay cristianos que admiran la oración, hablan de la oración, desean ser personas de oración, pero no han aprendido a defenderla cuando la vida aprieta. Y todo lo que no se defiende termina siendo desplazado. Wesley no trataba la oración diaria como un detalle bonito de la vida cristiana. La trataba como una parte vital de la comunión con Cristo, de la salud del alma, de la sensibilidad al Espíritu Santo y de la firmeza interior que sostiene una vida verdaderamente espiritual. Por eso, la oración no podía depender solo de momentos de fuego, de inspiración pasajera o de días emocionalmente favorables. Tenía que seguir viva también en los días comunes, en los días cansados, en los días en que nada parecía extraordinario, y tal vez justamente ahí es donde muchos la están perdiendo sin darse cuenta. No en las grandes crisis, sino en los días normales, no en una rebelión abierta, sino en pequeños descuidos, no en una renuncia consciente, sino en sustituciones silenciosas. Por eso este video no trata solo de orar más, trata de entender cómo un hombre logró mantener viva una práctica santa durante toda su vida, sin dejar que muriera en manos de la familiaridad, la prisa y el desgaste. Y esta pregunta tiene que entrar hondo en el corazón. ¿Qué está pasando con tu oración en los días comunes? ¿Qué has permitido que ocupe el lugar que debía seguir perteneciendo a Dios? Porque Wesley comprendió una verdad que hoy también necesita ser recuperada. Los hábitos santos continúan vivos no solo donde existe deseo por Dios, sino donde Dios deja de ser tratado como algo secundario. Y cuando esa verdad entra de verdad en el alma, el primer paso ya no es solamente sentir culpa por no haber sido constante. El primer paso es discernir por qué la oración dejó de ser protegida como debía. Wesley entendió que la oración no permanece viva por admiración, sino por protección. Mucha gente admira la oración pero no la protege. Ama la idea de tener una vida profunda con Dios, se emociona con testimonios, siente peso cuando escucha sobre intimidad con el Señor, pero en la práctica no defiende ese espacio cuando empieza a ser presionado por la rutina. Y es precisamente aquí donde John Wesley confronta. Él entendió que todo lo valioso espiritualmente necesita ser guardado, porque aquello que no se protege, inevitablemente, termina siendo desplazado. La oración diaria no iba a seguir viva solo porque él reconocía su belleza. Iba a seguir viva porque decidió tratarla como algo demasiado precioso para dejarlo a la deriva. Este punto es más profundo de lo que parece, porque existe una diferencia entre valorar algo en teoría y defenderlo en la vida real. Hay creyentes que dicen que la oración es esencial, pero cualquier cambio de ritmo ya la mueve de lugar, cualquier cansancio ya la debilita, cualquier imprevisto ya la reduce. Wesley comprendió que si la oración no era rodeada de seriedad, pronto otras cosas ocuparían su lugar. Y ese desplazamiento casi nunca sucede de forma dramática. Sucede poco a poco. La persona sigue amando a Dios, sigue creyendo en la importancia de la oración, pero ya no lucha por ella con la misma firmeza. Lo que antes era central se vuelve flexible. Lo que antes era guardado queda expuesto.
Lo que antes era vital empieza a ser tratado como opcional. Por eso este primer punto ya revela una clave poderosa. El hábito de orar no se mantiene vivo solo porque sabes que es importante. Permanece vivo cuando empiezas a protegerlo de verdad. Y eso abre el siguiente paso de forma inevitable. Porque Wesley no protegía la oración solo porque le parecía hermosa o correcta. La trataba como una necesidad del alma, como algo sin lo cual la vida espiritual no podía mantenerse saludable. Él trataba la oración diaria como una necesidad del alma, no como una devoción opcional. John Wesley no colocaba la oración en la categoría de lo deseable, sino en la categoría de lo necesario. Y esa diferencia lo cambia todo, porque muchas personas ven la oración como algo bueno, edificante, incluso importante, pero no como algo sin lo cual el alma empieza a debilitarse. Wesley entendía que así como el cuerpo no se sostiene sin alimento, la vida espiritual no permanece sana sin comunión real con Dios. Por eso la oración no era para él un complemento de los días buenos, ni una práctica reservada para momentos especiales. Era una necesidad del alma, una forma de permanecer cerca de Cristo, de mantener el corazón sensible y de no permitir que la vida interior se vaciara silenciosamente. Ese punto libera de una mentira muy común. Hay quienes solo buscan a Dios cuando sienten mucha necesidad, cuando atraviesan una crisis o cuando el corazón está encendido. Pero Wesley sabía que la oración diaria no existe solo para apagar incendios espirituales. Existe para mantener viva la comunión antes de que el alma se enfríe. Existe para sostener la dependencia del Señor antes de que el corazón se llene de autosuficiencia. Existe para que la presencia de Dios no sea una visita ocasional, sino una realidad continua en la vida del creyente. Cuando alguien entiende eso, deja de preguntarse si hoy tiene ganas de orar y empieza a reconocer que no puede caminar bien sin volver al Señor con constancia. Por eso Wesley podía mantener este hábito durante años, no porque fuera naturalmente más fuerte que los demás, sino porque ya había resuelto dentro de sí que la oración no era negociable como necesidad espiritual. Y ese es el punto que ahora toca el corazón. Mientras la oración sea vista como algo extra, siempre será empujada por otras cosas. Pero cuando es entendida como necesidad, empieza a ocupar el lugar que realmente merece. Y eso abre el siguiente paso con mucha fuerza, porque Wesley no sostuvo este hábito solo en momentos encendidos. Lo sostuvo también en los días comunes, donde muchos otros comienzan a perderlo. Wesley no construyó este hábito solo en momentos de fuego, sino también en los días comunes. Aquí está una de las verdades más importantes de todo este tema. Muchos saben orar en días intensos. Saben buscar a Dios cuando están quebrantados, cuando necesitan respuesta urgente, cuando sienten mucho fervor o cuando algo fuerte los sacude por dentro. Pero la constancia verdadera no se prueba solo en momentos extraordinarios. Se prueba en la rutina. Se prueba en los días normales, en los días silenciosos, en los días en que no hay una crisis visible ni una emoción especial que empuje el corazón hacia la presencia de Dios. Y John Wesley entendió eso con profundidad. Él no mantuvo viva la oración diaria solo porque tuvo temporadas de mucho fuego espiritual. La mantuvo porque aprendió a seguir buscando a Dios también cuando el día era común y nada parecía extraordinario. Ese punto confronta bastante, porque mucha gente confunde intensidad con fidelidad. Se conmueve fácilmente, toma decisiones fuertes, siente que ahora sí va a sostener una vida de oración, pero cuando desaparece la emoción inicial, el hábito empieza a perder fuerza. Wesley, en cambio, entendía que la oración no podía depender de temporadas especiales. Si quedaba atada solo a los momentos altos, se volvería frágil. Por eso la sostuvo también cuando la vida seguía su curso normal. Y ahí está una de las marcas de una espiritualidad madura. Buscar a Dios no solo cuando el corazón arde con facilidad, sino también cuando el día exige perseverancia, reverencia y decisión. Porque es justamente en los días comunes donde muchas cosas empiezan a competir con la oración. La presa, el cansancio, la costumbre, la sensación de que hoy puede esperar.
Y si la comunión con Dios no está firme en ese terreno, poco a poco empieza a debilitarse. Wesley comprendió que un hábito santo solo permanece vivo cuando también atraviesa la normalidad sin perder su lugar. Y eso abre el siguiente punto con mucha fuerza. Porque para que la oración siga viva en los días comunes, no puede quedar gobernada por el ánimo del momento. Tiene que estar sostenida por una prioridad más alta que la emoción cambiante del día. Una de las razones por las que la oración se debilita es que queda en manos del estado de ánimo. Pero Wesley la afirmaba sobre una prioridad sagrada. Aquí mucha gente pierde la constancia sin darse cuenta. No porque haya decidido abandonar la oración, sino porque la dejó sometida al humor del día. Si se siente animada, ora. Si se siente en paz, ora. Si el corazón está sensible, ora. Pero si hay cansancio, pesadez, sequedad, opresión, entonces la oración empieza a parecer aplazable. John Wesley entendía que una vida así siempre terminaría siendo inestable, porque lo que depende del estado emocional cambia con demasiada facilidad. Y lo sagrado no puede quedar gobernado por algo tan variable. Por eso, él no sostenía la oración diaria sobre el ánimo, sino sobre una convicción más alta. Era prioridad, era deber santo, era necesidad espiritual. Eso no significa que Wesley no sintiera lucha interior. Significa que no permitía que esa lucha definiera el lugar de la oración. Sabía que el alma humana cambia, se cansa, fluctúa, se dispersa, pero también sabía que, si esperaba el momento perfecto para buscar a Dios, muchas veces terminaría llegando tarde o no llegando. La fidelidad en la oración no nace cuando todo por dentro coopera. Nace cuando el creyente decide que la presencia del Señor vale más que la comodidad emocional del instante. Y esa decisión cambia toda la estructura de la vida espiritual, porque ya no se ora solo cuando apetece. Se ora porque Dios sigue siendo digno, porque el alma sigue necesitando comunión, y porque la prioridad no ha cambiado, aunque el día sí haya cambiado. Aquí está la confrontación. ¿Cuántas veces la oración se enfrió no por falta de fe, sino porque quedó en manos de sentimientos inestables? Wesley entendió que un hábito santo no puede sobrevivir si cada día debe ser aprobado por el ánimo. Y eso abre el siguiente punto con mucha fuerza. Porque una prioridad tan sagrada no solo debe ser defendida en el corazón, también necesita un lugar real dentro de la vida, un espacio protegido que no quede a merced de todo lo demás. Y quiero hacerte una pregunta muy sincera. Si hoy tuvieras que decir quién es el Espíritu Santo para ti, ¿qué responderías de verdad? Dirías que Él es tu amigo, el Señor de tu vida, aquel con quien caminas cada día. ¿O dirías que muchas veces solo lo recuerdas cuando estás en el peor momento, cuando el alma ya está cansada, cuando el corazón ya se enfrió y cuando la vida espiritual ya comenzó a perder fuerza? Piénsalo con honestidad porque esta respuesta revela mucho más de lo que parece. La oración diaria no se sostiene solo con palabras bonitas, sino cuando el corazón vuelve a tratar la presencia de Dios como una necesidad real, como una comunión viva, como un lugar sagrado que no puede seguir siendo desplazado. Y si este mensaje ya está tocando algo dentro de ti, quédate hasta el final, porque Dios puede restaurar tu hambre, reordenar tus prioridades y volver a encender una vida de oración más firme, más profunda y más constante delante de su presencia. Wesley protegía un espacio concreto para la oración porque lo que no tiene lugar termina perdiéndose. Hay cosas santas que no permanecen vivas solo porque las deseamos. Permanecen vivas cuando les damos un lugar real dentro de la vida. John Wesley entendía que la oración diaria no podía quedar flotando entre intenciones generales, buenas emociones o espacios improvisados. Si la oración no tenía un lugar defendido, otras cosas la ocuparían. Y esa es una de las razones por las que muchos creyentes no logran sostener este hábito. Aman la idea de orar, reconocen su valor, pero no le dan territorio. La dejan expuesta a la prisa, al cansancio, a las interrupciones y a todo lo que aparece primero. Wesley comprendió que lo que no recibe espacio en la vida práctica
termina siendo desplazado, por más importante que parezca en el discurso. Este punto es muy serio, porque revela por qué tantos deseos espirituales no se convierten en constancia. La persona dice que quiere buscar más a Dios, pero su día está construido de una manera que deja a la oración peleando por sobras. Y cuando lo sagrado depende de los huecos que sobran, empieza a debilitarse. Wesley no quería que la oración sobreviviera por casualidad, quería que permaneciera. Por eso entendía que debía estar situada, defendida y protegida dentro del ritmo de la vida, no como una formalidad vacía, sino como un espacio donde el alma volvía a Dios con regularidad, reverencia y dependencia real. Aquí hay una verdad muy práctica y muy profunda. Lo que no tiene lugar, pronto pierde peso, y cuando pierde peso, empieza a parecer movible, reducible, sacrificable. La oración diaria no se conserva solo con amor por Dios, sino también con una decisión concreta de darle un sitio que otras cosas no puedan invadir con facilidad. Wesley entendió eso, y justamente por haberle dado lugar, no permitió que la vida común la tratara como algo prescindible. Pero aquí surge una advertencia necesaria. Darle lugar a la oración no basta si por dentro se convierte en una repetición vacía, porque un hábito santo no solo puede morir por falta de espacio, también puede debilitarse cuando la forma continúa, pero el fuego interior empieza a apagarse. Él sabía que la repetición sin presencia mata el hábito, por eso la oración debía seguir viva por dentro. Aquí aparece una advertencia muy importante. No basta con conservar la forma exterior de la oración si por dentro el corazón empieza a vaciarse. John Wesley no quería simplemente repetir una práctica religiosa todos los días, como quien cumple un deber mecánico. Él entendía que un hábito santo también puede debilitarse cuando sigue existiendo por fuera, pero ya no arde por dentro. La rutina no era el único peligro. El otro peligro era una rutina vacía, una oración que conserva el horario, pero pierde reverencia, hambre, atención y sentido de comunión con Dios. Por eso Wesley no solo protegía la constancia, también quería preservar la vida interior de esa constancia. Ese punto es crucial, porque hay personas que logran mantener cierta disciplina, pero ya no se presentan delante del Señor con la misma conciencia de su presencia. Cumplen, repiten, avanzan, pero el alma ya no se abre con la misma sinceridad. Y cuando eso ocurre, el hábito puede seguir en pie por un tiempo, pero empieza a perder fuerza espiritual. Wesley sabía que la oración diaria no debía convertirse en un acto automático. Debía seguir siendo un encuentro. Debía seguir siendo un lugar donde el corazón volviera a humillarse, a depender, a adorar y a hablar con Dios de verdad. La forma era importante, sí, pero solo si el fuego seguía vivo dentro de la forma. Aquí hay una verdad que muchos necesitan recuperar. La solución no es abandonar la constancia para buscar espontaneidad, ni reducir la oración a una emoción imprevisible. La respuesta es proteger ambas cosas, el hábito y la vida interior del hábito. Wesley entendió que la perseverancia necesita estructura, pero también necesita presencia. Necesita lugar, pero también necesita reverencia. Porque cuando la oración deja de estar viva por dentro, tarde o temprano la costumbre empieza a sentirse pesada, y lo que antes sostenía el alma comienza a parecer una carga. Y eso abre el siguiente punto con mucha fuerza, porque la oración casi nunca muere de un día para otro. Normalmente se va erosionando poco a poco, a través de pequeños cambios que parecen insignificantes hasta que el corazón descubre que ya no está donde antes estaba. Wesley probablemente entendió que lo que debilita la oración casi siempre actúa de forma gradual, no dramática. La oración rara vez muere de un día para otro. Casi nunca desaparece por una sola decisión brusca. Lo más común es que se vaya erosionando lentamente, a través de pequeñas concesiones que parecen inofensivas, un retraso pequeño, una seriedad un poco más ligera, un tiempo menos guardado, una distracción que se vuelve normal, un hambre espiritual que ya no se protege con el mismo celo. John Wesley
Entendía que los hábitos santos no suelen colapsar primero en público. Se desgastan en silencio, en detalles que el corazón empieza a tolerar porque no parecen graves al principio. Y justamente por eso este proceso es tan peligroso, porque cuando el deterioro es gradual, muchos no lo perciben hasta que la vida de oración ya perdió mucha fuerza. Ese es uno de los engaños más sutiles de la vida espiritual. La persona sigue creyendo, sigue valorando la oración, sigue deseando una comunión más profunda con Dios, pero poco a poco deja de tratarla con el mismo peso. Ya no la protege igual, ya no siente la misma urgencia, ya no corrige con rapidez lo que la está debilitando. Y así, lo que antes era una práctica viva empieza a convivir con la costumbre, con la familiaridad y con un descenso lento de la reverencia. Wesley comprendió que el problema no era solamente una gran crisis espiritual, el problema también eran los pequeños cambios no confrontados que iban quitándole fuego al hábito sin hacer ruido. Por eso este capítulo funciona como una alerta. No siempre se pierde la oración cuando se deja de amar a Dios. Muchas veces se pierde cuando se acepta un desgaste progresivo que nunca fue tratado con seriedad. Y si eso no se discierne, el alma se acostumbra a una versión cada vez más débil de aquello que antes la sostenía con fuerza. Ahí está la confrontación. ¿Qué pequeñas erosiones has empezado a tolerar en tu vida de oración? ¿Qué cosas parecían pequeñas, pero ya están debilitando lo que debería seguir vivo? Y eso nos lleva al siguiente punto con mucha fuerza. Porque si esta erosión es tan común hoy, es también porque muchos creyentes modernos quieren una vida fuerte de oración, sin estar dispuestos a reorganizar la vida que constantemente la asfixia. El creyente moderno muchas veces quiere una vida fuerte de oración, sin una vida reorganizada alrededor de Dios. Aquí aparece uno de los errores más comunes de nuestro tiempo. Muchas personas quieren una vida diaria de oración, pero mantienen un estilo de vida que la asfixia constantemente. Quieren profundidad, pero viven con prisa. Quieren comunión con Dios, pero alimentan una mente saturada. Quieren constancia, pero no establecen límites firmes. Quieren una vida de altar, pero sin tocar el ritmo desordenado que les roba atención, silencio interior y espacio para buscar al Señor. John Wesley entendía que la oración no se sostiene en una vida donde todo compite contra ella y nada se reorganiza para preservarla. Por eso su ejemplo sigue siendo tan confrontador. Él no solo deseaba orar, construía una vida donde la oración pudiera seguir siendo central. Ese es el punto que hoy muchos pasan por alto. La oración diaria no se vuelve fuerte solo porque alguien la admira o porque se propone intentarlo de nuevo. Se vuelve fuerte cuando otras cosas dejan de ocupar el lugar que no les corresponde, cuando la mente ya no vive entregada a estímulos interminables, cuando la vida deja de estar tan llena de ruido que Dios siempre queda para después. Wesley comprendió que no basta con añadir oración a una vida desordenada. Hay momentos en que la vida entera necesita ser corregida para que la oración no siga siendo empujada a los márgenes. Y ahí está una de las diferencias entre desear una vida espiritual más profunda y decidir construirla de verdad. Por eso este capítulo no viene solo a producir culpa, viene a producir claridad. Tal vez no te falta amor por Dios, tal vez te falta revisar qué clase de vida estás sosteniendo y cuánto espacio real le deja a la presencia del Señor. Porque mientras todo siga funcionando de un modo que debilita la comunión, la oración seguirá siendo una intención noble con poca permanencia. Wesley entendió eso. Y por eso, el siguiente paso ya no es mirar solo el error moderno, sino recuperar de manera concreta lo que debe volver al centro si quieres que la oración permanezca viva cada día. ¿Qué necesitas recuperar si quieres que la oración permanezca viva todos los días? Si la oración diaria se ha debilitado, la salida no está solo en proponerte hacerlo mejor. La salida comienza cuando recuperas aquello que fue perdiendo peso dentro de ti. John Wesley no dejó simplemente el ejemplo de un hombre disciplinado. Dejó principios espirituales que siguen siendo urgentes para cualquiera que quiera volver a una vida de oración firme. Lo primero que debe recuperarse
es la protección consciente de lo sagrado. La oración no puede seguir siendo tratada como algo importante en teoría y secundario en la práctica. Tiene que volver a ser defendida. Tiene que volver a ser cuidada como una necesidad del alma. Tiene que volver a tener lugar, prioridad y reverencia dentro de la vida real. También debe recuperarse la vida interior del hábito, porque no basta con volver al horario si el corazón sigue vacío, distraído o distante. Wesley entendía que la constancia no debía ser una forma sin fuego. Por eso hace falta volver a la presencia de Dios con sinceridad, con hambre, con dependencia real del Espíritu Santo. Hace falta dejar de esperar el día perfecto para orar y volver a tratar la comunión con Cristo como algo que sostiene la vida, no como un extra espiritual para cuando sobra energía. Y junto con eso hay que discernir qué ha estado erosionando poco a poco este hábito, qué ritmos lo debilitan, qué costumbres lo desplazan, qué formas de vida lo han ido dejando sin espacio. Aquí está la esperanza. La oración puede volver a fortalecerse cuando el creyente deja de admirarla desde lejos y empieza otra vez a reorganizar su vida para guardarla. Cuando vuelve a darle peso, cuando corrige lo que la estaba erosionando, cuando decide que Dios no seguirá siendo desplazado por lo urgente, por lo común o por lo cómodo. Wesley entendió que la constancia no se conserva solo con deseo, sino con una vida que vuelve a alinearse alrededor de lo que más importa. Y eso prepara el cierre de este mensaje, porque al final los hábitos santos permanecen vivos donde Dios deja de ser tratado como algo secundario. Los hábitos santos permanecen vivos donde Dios deja de ser tratado como algo secundario. Al final, eso fue lo que John Wesley entendió con claridad. La oración diaria no sigue viva solo porque una persona tenga buenas intenciones, ni porque admire la vida devocional, ni porque de vez en cuando sienta un fuerte impulso espiritual. Sigue viva donde Dios deja de ser empujado a los márgenes. Sigue viva donde el alma vuelve a reconocer que la presencia del Señor no puede ser tratada como un añadido, como una opción para cuando sobra tiempo, ni como una costumbre bonita que puede esperar. Wesley comprendió que la oración diaria permanecía donde Dios volvía a ocupar el centro práctico de la vida, no solo el centro del discurso, y esa diferencia lo cambió todo. Por eso este mensaje no termina llamándote solo a admirar a un hombre disciplinado. Te llama a mirar con honestidad qué lugar ocupa Dios en tu vida real. No en tus deseos, no en tus palabras, no en lo que sabes que debería ser, sino en el ritmo concreto de tus días. Porque tal vez el problema no ha sido solamente falta de constancia. Tal vez el problema ha sido que demasiadas cosas fueron ocupando el espacio que debía seguir siendo sagrado. Tal vez no dejaste de amar al Señor, pero sí comenzaste a permitir que lo urgente, lo común, lo cansado y lo cómodo hablaran más alto que tu necesidad de comunión con Él. Y cuando eso sucede, la oración no siempre desaparece de golpe. Se va debilitando hasta que el alma siente que algo precioso ya no arde como antes. Pero aquí también está la esperanza. Si el Espíritu Santo está mostrando esto, no es para aplastarte, sino para despertarte, para traer de vuelta el peso santo de la oración, para ayudarte a reorganizar lo que se fue desordenando, para recordarte que todavía es posible volver a una vida donde la oración no sea una sobra, sino una prioridad defendida con amor, reverencia y decisión. Wesley entendió que los hábitos santos no se conservan solo con deseo. Se conservan cuando Dios deja de ser tratado como secundario, y cuando eso cambia, la oración deja de ser un esfuerzo frágil y vuelve a convertirse en un lugar vivo de encuentro con Cristo, sostenido por la gracia de Dios y alimentado por una comunión real con el Espíritu Santo.